Ahora sí, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Antropoceno. Los jueves son de Antropoceno, hemos dicho, y aquí estamos cada jueves con el mismo entusiasmo y esas ganas de poder comunicarnos, debatir y siempre traer ideas novedosas, charlas atractivas y como siempre, esto es un punto de encuentro. Cuando hay más personas en la parte presencial es mucho más rico, así que siempre invitamos a que vengan a la reunión, más allá de que esto a partir de mañana va a salir en nuestra página Antropoceno en YouTube para que pueda verlo y difundirlo a todas las personas. Hoy tenemos, y estuvimos esperando esta reunión ya casi más de un mes, a Juan Carlos Venecia. Juan Carlos Venecia llega de la mano de Miguel Ángel Milano también, que es otro miembro acá de Antropoceno, que nos dijo, tengo una persona muy interesante para charlar y sin duda, al ver los antecedentes y quién es Juan Carlos, nos trae algo realmente muy atractivo. Les hago un pequeño comentario de quién es nuestro invitado que tenemos hoy, que es muy interesante. Él fue socio fundador y director general del Instituto de Desarrollo Regional de Rosario, que es una ONG que desde hace 25 años está abocada a las temáticas de infraestructura regional. También director ejecutivo del Programa de Infraestructura Regional para la Integración, que es organizado por la Universidad de Rosario, el Centro de Estudios Interdisciplinarios, el Instituto de Cooperación, etcétera. Es coordinador general de la carrera de especialización en política y gestión de las infraestructuras y de la diplomatura en gestión de puertos y vías navegables. Es promotor del Encuentro Argentino de Transporte Fluvial, que desde hace más de 15 años de manera ininterrumpida, realiza en la ciudad de Rosario y reúne a las principales actores del sector. Del 16 al 19 también dirigió el programa santafesino de desarrollo de la hidrovía Paraguay-Paraná, dependiente del Poder Ejecutivo. Y tiene realmente una vasta experiencia en la gestión pública, legislativa y en empresas. Así, yo no lo sabía y hoy me enteré, fue diputado por la provincia de Santa Fe desde el 96 al 99, hijo de un vicegobernador de Santa Fe muy conocido, secretario de Transporte de la provincia en el año 2003, presidente del directorio del ente administrador de Puerto Rosario entre el 2004 y 2005, presidente del directorio de General de Aguas Santafesinas entre el 2006 y el 2007, y con nosotros tenemos este verdadero gusto de estar reunidos y charlando con Juan Carlos Venecia. Juan Carlos, bienvenido. El espacio, Gra- las luces, se corre el telón y te ponemos en el medio del escenario. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, primero, muchísimas gracias, ¿no? Esa presentación fue excesiva. Eh, Realmente cuando uno escucha así, cuando uno lo presenta, normalmente yo estoy muy acostumbrado, termino de estuvimos dando una clase sobre hidrocarburos en la especialización de política y gestión con el ingeniero Casín. No, eh, no nos cargamos de tanta formalidad, le agradezco esta presentación. Parece que hice un montón, pero recién estamos empezando y bueno, y agradecer a usted, Javier, a usted, Mariano, la convocatoria y me parece que Miguel, que es mi amigo, un gran amigo, un gran emprendedor de nuestra ciudad, de una familia de emprendedores, nosotros somos esos tanos hijos de tanos que venimos a hacer la América y nos afincamos profundamente con el corazón en nuestra vida. Por eso yo siempre cuando hablo pongo banderas atrás, en ese caso la santafesina y la argentina, y, y normalmente desde un lugar uno tiene que hablar. Entonces, muy interesante la charla con Jorge, con el urbanista, pero nosotros hablamos desde un ámbito que es todo un programa de infraestructura regional. Cuando uno habla de regional, nosotros hablamos de escala sudamericana siempre. Estamos muy ligados a las lógicas antropocénicas. Entendemos que estamos en una era básicamente de cambios donde la centralidad del hombre necesita un desarrollo sustentable. Esa es la lógica de la que nosotros trabajamos tanto en el Instituto de Desarrollo Regional hace 25 años y desde que creamos estos ámbitos específicos donde abordamos las problemáticas de las infraestructuras desde una escala de sostenibilidad tanto ambiental y humana y fundamentalmente en términos de desarrollo económico y social.
Yo les voy a compartir muy brevemente una presentación, dado lo que hablé con Javier. Estoy en dos cámaras. Jorge, voy a hacer más relativo al tema. Ahí usted ya tiene en el chat una actividad, es un poco larga en términos de tiempo y de espacio, pero ahí tiene toda una sobre el impacto del estiaje en lo que respecta a la Cuenca del Plata, donde va a contar con mucha información. Yo de paso me quedo acá viéndolos por otra cámara, ¿no? que me puse otro día. ¿No? Pero bueno, gracias nuevamente a la invitación, gracias al grupo Antropoceno. Siempre a mí me gusta, cuando uno empieza a hablar de estas temáticas, ¿qué vemos ahí? ¿Qué ven ahí? Una gran vena líquida, No, básicamente lo que estás viendo es un río, eso es el Alto Paraná. Un río estamos viendo. Pero esos ríos que conforman cuencas hidrográficas. Una fabulosa Lampalagua. Perfecto. Cuando uno tiene una cuenca, como en este caso la Cuenca del Plata, que la conforman los ríos Paraná, Paraguay, el Uruguay, el Tieté en Brasil, y tiene la capacidad de dotarlas en términos de infraestructura y servicios de transporte que obviamente cumplan requisitos en términos de seguridad, de navegación, es lo que se considera fundamentalmente como una hidrovía. Entonces, porque acá hoy en Argentina tenemos tal nivel de debate, que es lo que yo voy a tratar de en cierta manera, de podar ramas que han crecido, porque como alguien lo presentó anteriormente, hasta hace 3 o 4 años esta temática era una temática que lo tomábamos grupos reducidos, gente interesada, pero si uno tomase ahora el último año, parece hashtag hidrovía, que está entre las principales temáticas y realmente estamos mezclando tantos temas, porque estamos mezclando un programa específico como el de la hidrovía Paraguay-Paraná, con el Tratado de la Cuenca del Plata, con el sistema de navegación troncal argentino. Entonces, bueno, vamos a tratar de ir descifrando y de dejar en claro los puntos para poder hacer un abordaje mayor. Como aclaramos recién, cuando uno tiene una vía fluvial, un río, cuando ella misma se conforma en una cuenca y esa cuenca nos permite contar con requisitos y sustentabilidad ambiental, la podemos definir como hidrovía. Entre los sistemas fluviales más importantes que hay en el mundo, obviamente los sudamericanos, el Orinoco, el Amazonas, el sistema Paraguay-Paraná, están entre los más ranqueados. Toda Sudamérica, para que lo podamos tener en claro, tiene más de 50 cuencas, de las cuales, de la superficie total, el 70% de la superficie total de Sudamérica la conforman las distintas cuencas de los ríos, donde los más irrelevantes son estos. Pero a lo que nosotros estamos hoy tratando, porque en realidad esta no es una charla en términos de sustentabilidad ambiental, sino que es básicamente una charla de hidrovía, o sea, un sistema de transporte sustentable en términos fluviales, la tenemos que también enmarcar en los fenómenos que se han dado internacionalmente. El mundo desarrolló sin número de vías fluviales navegables. Europa, más de 26.000 kilómetros de rutas fluviales. Conocemos fundamentalmente el Rin, el Danubio, con su conexión que es el Main, la cuenca del Rin conformada ya con una gobernanza de más de 200 años, en términos de que los 5 países signatarios de esa cuenca, más allá de que se invadieron y se mataron en distintos
periodo, la guerra franco-prusiana, la Primera, la Segunda Guerra Mundial, siempre la gobernanza existió sobre la navegación del Rin. Pero siempre me interesa marcar esto, casi el 40% de las vías fluviales de lo que hoy conforman la Unión Europea son artificiales, son intervenciones del hombre. O sea, tanto la cuenca del Rin se unió con la cuenca del Danubio a través del Main en los últimos 30 años, o sea, la región de Baviera. Databa desde la época de los conflictos del Imperio Napoleónico poder unir ambas cuencas, que aparte, por ejemplo, para aquel que le interese, modificó estructuralmente el comercio exterior de países como Austria, o la actual Eslovaquia o la República Checa, que antes salían por Trieste y a través de esta vía fluvial en los últimos 30 años se concentraron en la zona de Hamburgo o de Amberes. Estas vías fluviales, en el caso europeo, son la base de sustentación de que casi el 50% del comercio exterior de los distintos componentes de la Unión Europea se desarrollen entre los propios países. Sudamérica apenas lo puede hacer, a pesar de tener un 70% de superficie de vías naturales navegables, apenas en un 18%. Siempre me interesa marcar esto porque lo vamos a ver y cuando podamos charlar un poco sobre el medio ambiente, el 80% de toda la producción granaria de Estados Unidos se transporta por la hidrovía del Mississippi-San Lorenzo. No se transporta en camión o en ferrocarril. Pero hay un amplio consenso, sea la del Volga, sea la del Dnieper en la actual Rusia, sea la del Yangtze en China, que básicamente, y el caso argentino es paradigmático en eso, que al contar con hidrovías hay un mejoramiento sin lugar a duda en términos de la competitividad, generación de economía de escala y fundamentalmente la reducción de costos de transporte. Los 25 años de haber desarrollado un sistema hidroviario parcial, como el que tenemos en el sistema de navegación argentino, ya lo iremos avanzando, fue una muestra contundente de eso. Obviamente, junto con las mejoras institucionales del momento y las cuestiones de biotecnología, pero al haber conformado esta estructura de transporte fluvial dio una mejora de costos que nos permitió un salto cualitativo en toda nuestra industria, porque hay que decirlo en esos términos, prácticamente agroalimentaria. La duplicación de superficie, la triplicación de exportaciones, la duplicación de superficie productiva lo marcan en nuestro país. Cuando estamos hablando, por lo tanto, de este sistema, estamos hablando de Río Tieté, Paraná, Uruguay y el conjunto del Paraguay. El sistema, en realidad, que nosotros tenemos que abordar, estamos tomando la principal cuenca, que es la cuenca del Plata, conformada junto con el Río de la Plata. El mismo se conforma por 3.240 kilómetros de vías navegables entre el Paraguay, el Paraná y el Río de la Plata, que tiene una característica que es fundamental. Cuando digo el mismo, el programa Hidrovía Paraguay-Paraná. Obviamente el sistema Cuenca del Plata tiene una conformación mucho más amplia en términos de vías navegables y de ríos, y fundamentalmente cubre casi lo que es la misma superficie continental, la cuenca, que contenemos como país. Estamos hablando de casi 2,5 millones de kilómetros cuadrados. En forma directa, 170.000 kilómetros cuadrados de costas y una cantidad de características propias que lo vamos a ir abordando más adelante. Pero siempre me interesa marcar también esto, porque cuando uno habla de cuestiones ambientales, fíjense en que el tema del río, del sistema Paraguay-Paraná,
y su conformación con el Plata, para el tema de la navegación no hay ninguna esclusa, como sí lo tenemos en parte del Paraná, con todo el sistema de esclusa que tenemos en Itaipú y fundamentalmente los impedimentos. Y fíjense en la cantidad que tiene, por ejemplo, el Mississippi, que son todas intervenciones humanas, o el Danubio, o el Volga, o el Yangtze. Pero vamos a dejar para dejar en claro de qué hablamos cuando estamos hablando de hidrovía y de Paraná. Vamos a trabajar específicamente, muy rápidamente, dejando en claro lo que es el Tratado de la Cuenca del Plata, el programa de la hidrovía y el sistema de navegación troncal argentino. A fines de los 60 se da un paso fundamental, que es la conformación, a través del Tratado de la Cuenca del Plata, de la conformación del Comité Intergubernamental Coordinador de los países del mismo. Argentina, la República Federativa de Brasil, de Bolivia, Paraguay y la República Oriental del Uruguay, determinan un paso sustancial, más allá de los potenciales hasta hipótesis de conflicto que existían en aquel entonces. Les recuerdo que, por ejemplo, nosotros santafesinos, que siempre pensábamos un salto al Paraná, teníamos que plantear con los entrerrianos un túnel, dada la hipótesis de conflicto de aquel entonces, y así surge el túnel subfluvial. Que los mismos estipulan que los países miembros colaborarán en la facilitación, asistencia en materia de navegación y la utilización racional del recurso agua. Esto me interesa dejarlo en claro, especialmente a través de la regulación de los cursos de agua y su aprovechamiento múltiple y equitativo. Estaba comenzando un amplio desarrollo en términos de represamiento con respecto a la optimización para la generación de energía hidroeléctrica, por el caso de la República Federativa de Brasil, grandes proyectos en aquel entonces por parte de Argentina, solo concretado el binacional con Yacyretá, Salto con Uruguay, bueno, proyectos que quedaron en una situación de solamente como proyecto Paraná Medio. Y entonces, recién ahí podemos dar por iniciado un objeto de promover el desarrollo y la integración en términos globales de la Cuenca del Plata. Hubo que esperar casi 20 años y con los procesos los procesos de democratización que se vivieron en Sudamérica y fundamentalmente el acuerdo entre Argentina y Brasil, para que en el 87 se constituya un comité intergubernamental de la hidrovía Paraguay-Paraná. Entonces, el Tratado de la Cuenca de Plata es básicamente el signatario, el que permite la conformación de un inicio, de una gobernanza y de un desarrollo dentro de este parámetro que se planteó en el acuerdo de los países, y por eso también marcaba situaciones como la de RIN, con más de 200 años de acuerdo para el desarrollo de la navegación, que es dentro de todo bastante reciente para lo que es la historia de toda la cuenca. En el 91, luego de la creación del Tratado del Mercosur, se suscribe el acuerdo de las Leñas, que en realidad es en el 92, y ahí es donde, en esos años, donde se concentran los principales hechos institucionales para el desarrollo de todo el sistema de la navegación fluvio, y a mí siempre me interesa agregar marítima, por el ingreso de buques de gran porte y oceánico al sistema, dentro de la hidrovía Paraguay-Paraná, que es el principal instrumento jurídico con el que se cuenta, y que lo más importante es donde se establece la libertad de qué cosas: transferencia de carga, transporte, depósito de mercadería y navegación, excepto el tránsito de buques de guerra. Asimismo, reconoce que cada país es el que tiene la obligación soberana del desarrollo del conjunto del programa en términos de ¿qué? De navegación, por lo tanto los dragados y balizamientos que sustenten la vía navegable, de los acuerdos necesarios para que los artefactos navales que circulan sean homologables, situaciones que se han dado sin particularidad, del desarrollo de un cabotaje fluvial tanto para mercaderías, bienes y servicios
adecuado para el desarrollo del mismo en torno a los acuerdos y al plan director trazado aquel entonces. Puntualmente, como siempre, estas situaciones, cuando digo como siempre por características que no son solo argentinas, sino también sudamericanas, el vaso quedó medio vacío. Pero sí lo que hoy podemos ver, en términos puntuales, que a lo que llamamos Programa Hidrovía Paraguay-Paraná, tenemos la capacidad de navegación prácticamente de 10 pies desde el Pantanal hasta el estuario, hasta la zona de Santa Fe a San Lorenzo con la capacidad de calado de hasta 25 pies de buques, de Santa Fe a San Lorenzo de 25 pies, de San Lorenzo a Recalada 34 pies, y esto es todo lo que uno puede ver que en realidad conforma el sistema de navegación troncal argentino en términos de que es desde confluencia, o sea, el encuentro del río Paraguay con el río Paraná, ya en territorio argentino, en el kilómetro 1238, en la confluencia de ambos, por eso se llama así, pero es a la altura de Barranquera y Ciudad de Corrientes, hasta Pontón Recalada, el sistema de navegación troncal nacional. Pero antes de avanzar en el mismo, el eje Hidrovía Paraguay-Paraná, que en realidad es un eje de integración en base a lo que expresé con anterioridad, porque es básicamente nace desde los acuerdos que los países signatarios del Mercosur fueron firmando previamente con el Tratado de la Cuenca del Plata y el desarrollo de un programa efectivo para la utilización racional de recursos y fundamentalmente el transporte. Es el eje vertebrador productivo y comercial del comercio, caracterizado por vías fluviales, por una superficie productiva en expansión, la misma sometida a profundos cambios tecnológicos en los últimos 30 años, con un sinnúmero de cruces de escala de aglomerados intermedios, y algunos no tan intermedios, como hablábamos con el arquitecto previamente, pero ustedes piensen, Santa Fe, Paraná, Encarnación, Posadas, Clorinda, Asunción, la zona de Ciudad del Este, aguas más arriba, los cruces entre... Permanentemente, esa es una definición en términos de costas, de saneamiento y hasta prácticamente área metropolitana. Santa Fe y Paraná conforman un espacio resistencia corriente, estamos hablando, Santa Fe, Paraná, 1 millón de personas, resistencia corriente lo mismo, y donde el desarrollo de la infraestructura de transporte es crucial, pero lo mismo tenemos la potencialidad de desarrollo no la potencialidad, el desarrollo en términos de energía hidroeléctrica y todo el componente de biomasa y los desafíos en términos de saneamiento. Pero todo este sistema que he tratado muy a grosso modo, a un brochazo de mostrar, en Argentina en realidad, cuando estamos hablando de hidrovía, solamente nos estamos refiriendo a la implementación de la concesión del dragado y balizamiento del sistema troncal que describí anteriormente entre Confluencia y Pontón Regalada. Entonces, la discusión de hoy, los planteos de hoy, el exceso de discusiones en algún lado de ultra soberanía por un lado, de ultra eficientismo y económico por otro, para la optimización y explotación del recurso, se refiere a esto, que como hecho sustancial para nuestro país, para todos nosotros, como aclaré anteriormente, fundamentalmente permitió una mejora sustancial en términos de transporte de carga y una expansión sin lugar a duda de la superficie productiva, de los volúmenes producidos y exportados por nuestro país, donde el dato que acompaña a esta optimización de las vías navegables fue la posibilidad de contar con una ley como la 24093, que es la ley de puertos, que realmente fue absolutamente novedosa y una de las principales
leyes que permitió la captación de inversión privada y nos permitió ampliar sin lugar a duda la capacidad portuaria argentina. Recordemos, hasta el 95 el sistema se mantenía entre 22 a 26 pies, con intervenciones por parte de la Dirección de Vías Navegables muy puntuales, sin un desarrollo y una optimización relevante del mismo. Hasta el 95 es cuando se decide concesionar inicialmente desde Santa Fe a Puerto General San Martín a 22 pies, y desde allí al océano 32 pies, y luego los distintos momentos, en el 2006 la ampliación a 25 y 34, y lo que hoy tenemos como sistema, que es desde el 2010 a la incorporación de Santa Fe al norte, con los 10 pies de calado permanente, de profundidad permanente para poder calar a 10 pies, y el balizamiento del mismo. Pero todo esta discusión en realidad se subsume en este gráfico, donde ustedes van a ver las distintas subsecciones que conforman el entramado de ingreso al sistema. En realidad, el sistema de navegación en Argentina, y lo que se está discutiendo hoy, estoy a disposición para que lo vean, está discutiendo este diseño. El diseño fundamental, lo que se concesionó a la empresa Hidrovía S.A. hasta abril del 2021 de este año, con las prórrogas que se dieron en el transcurso de ese tiempo, y que en realidad hace 10 años que sabíamos que teníamos, 10 años, pasaron unas cuantas administraciones, el fin de la concesión en abril de este año, y en realidad no se hizo mejoras sustanciales al sistema, dada la carencia de un órgano de control profesional y adecuado. Pero el diseño obviamente fue relevante porque nos permitió, a través del canal Punta Indio, cruzando el canal intermedio, avanzando sobre el canal Emilio Mitre, llegar fundamentalmente, lograr lo que fue la definición más relevante en términos estratégicos. Argentina hasta aquel entonces lo que buscaba era que su carga granaria se completase y se desarrollase en los puertos del sur bonaerense, y en realidad eso no optimizaba y cargaba el flete sin número de costos, y entonces se tomó esta definición, que en vez de que la carga busque al buque, el buque busque a la carga. Vamos a ir un poco más rápido, pero bueno, el sistema, obviamente, básicamente esto también me interesa dejarlo en claro, todo el sistema está regido por la legislación nacional, más allá del tramo del canal Punta Indio que se encuentra en aguas binacionales, es una concesión de la Argentina a través de la ley de concesionamiento de obra pública, la 17.550, que fundamentalmente permitió el desarrollo de este sistema, con control por parte de la Prefectura de Ingreso de Buques, de casi los 4.200 buques que ingresan al sistema por año, con el control de parte de aduana o de organismos como el SENASA, tanto del embarque como del desembarque de mercaderías en puertos nacionales. Otra parte del sistema es el canal Martín García, en términos de que ese sí es un canal bajo una administración binacional de la Comisión CARU del Río Uruguay, pero bueno, hoy estábamos fundamentalmente convocados por el tema del Paraná. Obviamente el sistema hidroviario se define en términos de Nueva Palmira, pero en realidad para nosotros, para los argentinos, es el sistema de navegación troncal. Más luego, si quieren, bueno, este es justamente todo parte del humedal, lo que estábamos charlando con el amigo previamente, hoy sometido por el estiaje a una situación extrema, pero fíjense en los niveles de embancamiento, las propias fotos muestran niveles de sedimentación y de embancamiento sobre costas, sobre tramos casuales. Acá lo importante era mostrar cómo es los canales de navegación, cuáles son las zonas de alijo concentradas, y fundamentalmente hoy, en los últimos años, se reactivó una discusión
que es, ¿cuál es la definición en términos de ingreso al Río de la Plata? Que obviamente tiene que tener una discusión de sostenibilidad ambiental, pero el canal Punta Indio, que concentra estas zonas de alijo y de concentración de buques, fue una definición porque básicamente el tráfico era norte-sur. El canal Magdalena, que el proyecto del canal Magdalena en estos momentos ya tiene financiamiento por parte del Estado Nacional a través del presupuesto nacional que está en la Administración General del Puerto, es una discusión histórica por parte de los sectores más ligados a los puertos del área metropolitana sur, a la conformación de la necesidad de tener otra salida al mar. Y nosotros, los fluviales, que fuimos los que sostenemos básicamente este sistema y este diseño previamente de ingreso, en aquellos años, que obviamente ahora tiene que ser reformulado, optimizado, no es que somos unos fundamentalistas, sino que buscamos de que es Punta Indio nada, es que era el más racional y el más adecuado para la conformación de la actualidad. Ojalá que tengamos una sociedad, un país que pueda sostener ambos canales. Pero sí me interesa definir, para ir pudiendo centrar y agilizar esta presentación, que en Argentina, que representa el 40% del área de influencia en la hidrovía, en su caso particular, y vamos a tomar un periodo entre el 90 y el 2017, duplicó su superficie productiva y triplicó las exportaciones, y está sin números de trabajos que fundamentan que básicamente fue por tres grandes motivos. La institucionalidad que marqué, obviamente esta obra, que es la principal infraestructura de transporte argentino, y los cambios en términos de biotecnología, rotación de cultivos y el proceso biotecnológico que vivió el campo. La ley de puertos, en el caso particular del sur santafesino, permitió el desarrollo de más de 28 terminales privadas, que entre punta y punta de periodo, 93, 95, 2015, 2017, al contar con una previsibilidad en el sistema, les recuerdo desde dónde partíamos, año 92, fines de los 80, 22 pies, 27 pies, permitió un incremento de embarque del orden del 300%. Y este fue el resultado, una gran interfase en términos, más allá de que esto logísticamente no es lo mejor, hay muchos buques en rada, en términos de imágenes muy fuertes, esto es la altura de Puerto General San Martín, y uno ve que toda la capacidad de concentración que tiene este tren de barcazas es lo que puede completar tranquilamente la bodega de este buque. Y esto es a lo que nosotros nos referimos cuando decimos que trajimos el buque a la carga. Les muestro los saltos, esta explicación que estaba, este relato que daba de los distintos momentos, de 26 pies a 32, a 34, entre el 93 y el 2017, lo que fueron embarques de grano, subproducto y aceite en lo que se conoce como el Al River, que en realidad es la zona de Paraná. Esta interfase fluvio-marítima impulsó el principal clúster de producción agroalimentaria en términos de América Latina. Hoy, el clúster tiene un nivel de ociosidad importante, y porque más allá del crecimiento en términos económicos de las exportaciones, en realidad hay un amesetamiento, muchos de ustedes lo saben, de la producción, y hay todo un fenómeno de optimización de hidrovías de interiores, el Madeira, por parte de Brasil, que entró a posteriori en este proceso, pero que con renovación en términos y modernización de su sistema portuario en los últimos 10 años, permitiendo el ingreso del sector privado, el desarrollo de una logística más adecuada,
permite se ha desarrollado con mayor profundidad y niveles que los nuestros. Pero esto es lo que fundamentalmente quería enmarcar. Esto es lo que sucedió como término de resultado en la región del Gran Rosario. Rosario, en su historia central, esta conexión, la ruta 174 de la conexión física Rosario-Victoria, entre este punto máximo y acá el arroyo Saladillo, lo que ven ahí como Villadío, estaba concentrada toda la actividad portuaria hasta los 80, con el punto pico ahí en 1987 de 9 millones de toneladas de grano de exportación. Este es el proceso que se fue dando, un proceso que no tuvo una planificación estratégica en términos de uso de suelo, pero sí generó una economía de escala que permite definir este área como el principal clúster agroalimentario de Latinoamérica. Pero este proceso expansivo de desarrollo, obviamente, no fue acompañado por políticas públicas acordes. La falta de una planificación integral en términos del transporte de cargas, la distorsión de nuestra matriz hacia el modo automotor es absoluto, la subutilización del modo fluvial. En términos granarios estamos hablando de un 80-82% de uso automotor. Yo les mostraba que el 80% de los granos de la producción agrícola norteamericana, que es mayor que la Argentina, se desarrolla en términos fluviales. La utilización fluvial es ínfima en términos de esa escala porcentual que desarrolla, y el ferrocarril en realidad te está transportando un tercio de las cargas que llegó a transportar hace 60 años atrás. Y estos 25 años nos marcan esta distorsión. O sea, eso es una falta de planificación, de real interés por parte de los actores centrales en términos de la estatalidad, sean las distintas administraciones nacionales o las provinciales, en lo que respecta a lo mismo, a este proceso. Tampoco desarrollamos el cabotaje interno, con cero impulso. ¿Cómo lo podemos ver? En todo el sistema de hidrovía, para decirlo rápidamente, se movilizan por el Paraná y el río Paraná unos 120 millones de toneladas, las cuales la mayoría están concentradas en el sistema de Gran Rosario, en un 75% de exportaciones, en los puertos del área metropolitana, pero en términos fluviales, la carga paraguaya son unos 10-17 millones de toneladas, casi el 15% de esos 120 millones. Y básicamente se desarrolla en un cabotaje de bandera paraguaya, 2.000 barcazas, 400 empujes. Esa distorsión, esas asimetrías, en términos de la falta de bandera nacional, no se la podemos endilgar a políticas de promoción del país hermano paraguayo. Y menos mal que podemos contar con esa flota fluvial en el río. Pero bueno, también muestra la falta de un impulso y de una política acorde para el desarrollo del cabotaje nacional. Hoy hay una agenda que está en discusión pública. Las presentaciones, el Consejo Federal de Hidrovía lanzado el año pasado, el último decreto sobre fin del año pasado, el decreto 429, el 556 actual, que crea el ente nacional de control y gestión de la vía navegable con ingreso de las provincias, el decreto de traspaso a la AGP, muestra un escenario por parte del Estado Nacional de discusión integral de este sistema, que, como dije antes, hace 10 años sabíamos que teníamos este punto de inflexión. Pero el punto de inflexión nos tiene que llevar a una discusión amplia. La discusión amplia la quiero marcar, y aprovecho esta oportunidad, como hago casi siempre, en decir cuáles son los intereses de una provincia fluvial como Santa Fe,
los intereses de casi todo el sistema fluvial. Tenemos que buscar la mayor efectividad del sistema, evitando eliminación de ineficiencias, la consecuente necesidad de baja de costos de cómo se puede desarrollar. Hay que analizar los canales existentes y los proyectados, fundamentalmente las curvas del Paraná de Las Palmas. ¿Cuál es la salida más conveniente al océano, como planteé con anterioridad? Obviamente, básicamente en términos de viabilidad económica y con un dato que no es menor de sustentabilidad ambiental, tanto de la futura concesión, que es la que se pregona, como de la actual, la que se generó con AGP. Hay que contemplar soluciones en términos de segregación de tránsito, la conformación de los propios canales, permitiendo más zonas de cruce, modificando los anchos de solera para agilizar la navegación y evitar fenómenos de probables conflictos, de accidentes, que a la vez conllevan situaciones específicas sobre las distintas costas del sistema. Con solo ir a ver los gaseros en Escobar se ve que hay una zona de conflicto. El sistema se fue desarrollando con dragados y balizamientos puntualmente y con planes de gestión ambiental que fueron presentados durante el proceso de los 25 años, pero que obviamente hay que tenerlo adecuado. Y aparte, el tipo de buque que se tomó como buque de diseño para justamente estos diseños de canal navegable, hoy se encuentra sometido a profundas tensiones. Y es lo que va a marcar qué capacidades reales nosotros tenemos, tanto de ingreso de los artefactos navales oceánicos al sistema, como la posibilidad real de hasta dónde podemos llegar, con qué tipo de buque y para qué. La discusión, acá ha habido una discusión histórica, yo casi marqué que lo que hemos desarrollado, esto es como cuando uno toma la autopista Rosario-Buenos Aires, sale de Buenos Aires, sale por 6 carriles, luminaria, llega a Zárate Campana y ahí que se ponen 2 carriles hasta Rosario con zonas conflictivas, lo podemos llegar a extender hasta Santa Fe, después todo se convierte en una rutita. Lamentablemente para nuestra sociedad. Bueno, lo mismo que hay en tierra pasó en agua. Entonces, bueno, de mínima tenemos que mantener lo que existe hoy en términos de la delimitación jurídica territorial de todo el sistema. Pero viendo hasta dónde lo podemos expandir y como aclaré anteriormente, cuáles son los programas de profundización que realmente contemple las necesidades del sistema, pero que ambientalmente los podamos sostener. O sea, obviamente tenemos una fuerte tensión en términos del ingreso. Cada vez los buques vienen con mayores necesidades de profundidad. Este ya es un problema del Río de la Plata. El Río de la Plata da hasta ¿cuánto? 40, 42 pies. La discusión argentina, y de todo el Río de la Plata, lo voy a profundizar más luego, tiene que ver con si nos mantenemos, si sostenemos esto como zona hub o somos solo una zona feeder hacia el sur de Brasil. ¿Qué es lo que uno considera y lo que la mayoría de los trabajos que uno ha conocido y ve? Que obviamente la ruta barcarcera del río Paraguay, del Alto Paraná, se va a mantener a 10 pies, de Santa Fe a San Lorenzo podemos especular entre 28 y 30 pies, 36, 38 de San Lorenzo hasta la zona del canal Emilio Mitre, y del Mitre al océano 38 y 40 pies. Esto es lo que hay un consenso fundamental por parte de los actores y de los que básicamente están capacitados para el desarrollo del sistema, desde los dragadores hasta los mayores estudios, que este sería los límites del sistema en términos de calado necesario y de llegar. Por eso hay que plantearse una discusión final y acertada de qué hacemos los argentinos. Hace 25 años que estamos hablando de un puerto de aguas profundas en el sur de Buenos Aires y no hemos logrado una profundización de eso. Esto no es menor. El marco jurídico de
de lo que fue la actual concesión, ahora concesionado, el propio Estado se lo concesiona a AGP, a la Administración General de Puertos, que es una sociedad del Estado. En términos de la contratación jurídica, fue virtuoso el sistema, porque se fue generando en términos del mantenimiento, se pudo mantener por los ingresos que percibía el propio desarrollador de sistema, el que tenía la obligación de dragar y de mantener el sistema y de balizarlo. Se generó un proceso virtuoso que los marcos legales y jurídicos fueron adecuados para eso. En el caso nuestro, de esta región, aparte, fundamentalmente el sostenimiento de una tarifa estructurada, que era la que se cobraba, entonces términos planos, todo buque que ingresa al sistema paga por tonelada de registro neto, que permitió el desarrollo de que hoy nosotros recibamos los 2.200, 2.300 buques que recibimos en el área metropolitana de Gran Rosario. Pero como aclaré, este proceso tuvo ese lado B. El lado A fue que pudimos desarrollar este sistema virtuoso, el ingreso de buques a aguas arriba, que básicamente a la zona núcleo de la Argentina, pero no planificamos los territorios portuarios, sus conectividades en términos terrestres, y tampoco las desarrollamos en términos fluviales, porque básicamente carecimos de un órgano de control de la concesión. Esa concesión, ese órgano de control, en realidad el Estado la tenía que crear por ley, pero lo fue por justamente a veces excesos de decreto, atribuyéndole a distintas áreas del Estado, fundamentalmente lo concentró la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Argentina, y bueno, para la gobernanza de un sistema de este tipo es necesario saldarla. Se ha presentado este decreto a mediados de año con la conformación de un ente global, básicamente con participación estatal. Hay un reclamo por parte de los usuarios del sistema para que se los incluya. En este proceso, los que fundamentalmente fueron las cenicientas también en distintos momentos fueron los puertos públicos, los puertos transferidos por la 24093 a las provincias, donde todos sus canales de accesos náuticos se los tenían que cargar a su costo, a su responsabilidad, no se los equiparó con el troncal, y en muchos casos esa situación, Villa Constitución, Diamante, el puerto de Santa Fe, la misma situación del puerto de Barranqueras, los saca prácticamente de competitividad del sistema. Entonces, por eso es necesario, con urgencia, que se contemple la situación de los accesos a puertos públicos. Dentro de esta agenda, y fuera de lo que es la vía navegable, un programa de reconversión y optimización de todas las infraestructuras portuarias públicas, porque en el caso de nuestra provincia, el traslado del puerto de Santa Fe, la ampliación del puerto de Rosario, pero que lo tenemos que ampliar, obviamente, al conjunto de las provincias NEA, puerto de Posadas, el puerto de Barranquera, el nuevo puerto de Las Palmas en el Chaco, Diamante, el desarrollo de Ibicuy en Entre Ríos, son cruciales, porque justamente hay que descongestionar al sistema, generar nuevas zonas de acopio, zonas de concentración ferroviaria, y un régimen de promoción de cabotaje fluvial donde permita la eliminación de asimetrías que no se pudieron discutir por esa especie de abandono que hubo del CIH, pero que básicamente es una política fiscal argentina. O sea, si nuestros países aledaños, los que son los potenciales competidores de nuestra industria naval, generan regímenes de promoción, tienen una política fiscal donde las grabaciones en términos patronales, en términos de costo laboral, básicamente rondan el 10%, nosotros no podemos aplicar situaciones particulares, impuesto a la ganancia y todo, o IVA discriminado. Por eso tenemos que ir a un 10-10-10 en términos de aportes patronales, de grabaciones impositivas. Ya para finalizar, nuestro contexto es un contexto en términos
de complejidad, porque la zona del Río de la Plata, justamente, cada vez pierde más cantidad de servicios, o sea, de líneas hacia el mundo, con respecto a los puertos del sur de Brasil. Entonces, ante la tendencia de crecimiento en la flota de buques contenedores, la necesidad de ampliación, lo que se viene dando en términos de ampliación e infraestructura portuaria del sur de Brasil, de Uruguay, nos van quitando. O sea, tenemos pérdida de conexiones directas con el mundo. Vamos a ir teniendo por problemas de profundidad, bajo aprovechamiento de bodega, y obviamente hay una falta de integración, como explicaba, con respecto a la integración de toda la logística portuaria, de toda la logística de integración de las infraestructuras de transporte a puerto en nuestro país. Para completar esto, hoy ante el estiaje, la bajante de todas las principales vías fluviales que conforman el sistema, y ante esa situación, y la escasez marcada de aguas bajas, ¿no? Estamos ante una situación histórica, ¿no? Son mínimos registrados, los más bajos de los últimos 60 años. No es el estiaje que se haya registrado más bajo. En 1916, 1944 han sido más bajos todavía. O sea, el río Paraná estuvo mucho más bajo. O sea, nuestras costas seguramente en aquel entonces hemos tenido mayores derrumbes, mayores situaciones extremas, pero la particularidad es que de la década del 70 esta parte es donde uno puede llegar a encontrar las principales modificaciones a todo lo que es el escurrimiento, lo que estábamos hablando en la charla previa que nos encontremos, y donde ahí la interacción de tres grandes fenómenos es la que uno puede ver fundamentalmente que afecta al conjunto de la cuenca. Primero, el cambio climático y la variabilidad que esto exige. El cambio de uso de suelo, este mismo fenómeno que uno ve que permitió el desarrollo de economías de escala, la duplicación de superficie en el caso argentino, triplicación de superficie en el caso brasilero, el avance sobre el área de Mato Grosso do Sul, la construcción de presas, son cuestiones que obviamente conforman un combo que marcan a este proceso a diferencia de lo que fueron los años que enumeré anteriormente. Por eso la actual bajante es absolutamente extraordinaria, considerado los últimos 50 años, y nos interpela. Medio que en la zona sabemos mucho de crecidas, pero no entendemos los fenómenos que se dan en términos de estos mínimos y de este nivel de estiaje, y fundamentalmente en términos de lo extraordinario de la situación en lo que respecta a todo el sistema. Entonces, todas las infraestructuras... Te recuerdo que estamos llegando a las 8. Sí, ya termino. Estas son las últimas que quería mostrar. Gracias. Que quería mostrarle a nuestro amigo que tenemos un compromiso ambiental. Pero bueno, todas estas infraestructuras que hemos desarrollado están sometidas a un profundo estrés, ni hablar en términos de las tomas de agua de superficie por parte de las empresas de saneamiento, las situaciones específicas en términos de barranca, del uso del suelo, el humedal, esta sequía que impacta tanto a nosotros en particular, los que vivimos en Rosario, las quemas de pastizales, prácticamente un cuarto de las 500.000 hectáreas del humedal del Paraná sometidas a incendios intencionados o no intencionados, y hasta los cambios que se dan en términos de lo que sucedía antes entre fines de invierno y principio de primavera, con cambios hacia el verano y el otoño, que uno ve los tipos de bajantes que se dan. Entonces, estamos obligados a entender qué capacidad de resiliencia tenemos en términos de sociedad, cuáles son nuestras complejidades de estructuras productivas, qué realmente hemos logrado desarrollar en integración regional, porque esta crisis
aún más va a profundizar las desigualdades entre regiones que terminan compitiendo. En este caso, yo di el ejemplo de los fluviales con el sur bonaerense. Entonces, si no fortalecemos las capacidades productivas regionales en términos de mayor institucionalidad, estamos obviamente en una situación que estamos obligados a tener ese desarrollo más ante la vulnerabilidad productiva y tecnológica. Hoy las sociedades modernas están absolutamente sometidas a tensiones de fragmentación en términos de lo estatal, integración y en términos de integración en términos económicos y sociales, a escala global. Donde es en las regiones, más allá de que los procesos de integración los lleven adelante lo puedan llevar adelante los estados nacionales, como fue el caso de la hidrovía, el programa Hidrovía Paraguay-Paraná, es donde podemos encontrar en una escala hasta más informal las posibilidades de acuerdo y de desarrollo común. En la zona núcleo central argentina es una de esas regiones que tienen que encontrar mayor colaboración con sus símiles en términos bolivianos, paraguayos y del sur brasileño. El COVID nos interpeló a todo nivel, pero para desarrollar una política pública no nos alcanza de que solo abramos una oficina en Cava. Hoy podemos tener un Estado gigantesco, pero sin estrategia no podemos gestionar lo público y siempre vamos a estar sometidos a lo sectorial, del lado de lo que realmente. Entonces, si no nos convencemos que tenemos que articular entre todos los actores sociales y productivos de nuestro país, esa yo creo que es la idea básica de Antropoceno, no nos vamos a poder llamar compatriotas y mucho menos construir un techo común, que eso es una nación. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias Juan Carlos. Ha sido una presentación muy académica, muy correcta, con mucho contenido y con muchos temas. A partir de ahora viene la parte más entretenida de Antropoceno, que es este ping-pong de preguntas y respuestas, para la cual a todos les pedimos que levanten la mano, hagan su pregunta y que su intervención sea corta, no más de 1 minuto si quisieran hablar. Y te pedimos a vos también, Juan Carlos, que las respuestas tratémoslas de hacerlas bien cortitas. Nos quedan unos 20 minutos y lo importante es poder hacer algo ágil y dinámico y que sea muy atractivo para todos ustedes. En el orden de las personas que tengo pedida la palabra, lo tengo nuestro amigo Alberto Weiner, a quien le pido si puede sacarse el micrófono y hacer su comentario, Alberto. Bueno, muy agradecido por la presentación, realmente muy instructiva y muy útil para nosotros. La pregunta que yo haría en relación a lo que son las vías navegables. En este momento, en la provincia de Buenos Aires se está desarrollando la obra del Plan Maestro del Río Salado, que arranca en la bahía de San Borombón y tendrá su final en la Laguna Gómez de Junín. A esta altura la obra está a la altura de Roque Pérez. El río Salado, que tenía, podemos decir, 60 metros de ancho, 40 en algunos sectores, está con 200 metros de ancho en este momento. Atraviesa el corazón productivo del centro norte de la provincia de Buenos Aires, paralelo a partidos como Rojas, Salto, Chivilcoy, la parte agrícola de San Miguel del Monte, la parte agrícola de General Belgrano. Nadie pensó, yo hablé con gente hidráulica, me dijeron que era inviable económicamente en convertir ese río en un curso navegable con salida a la bahía de San Borombón y la construcción de un puerto de aguas profundas. ¿Es factible? Esta es una obra que solamente apunta a evitar las inundaciones y no se aprovecha para navegar, aunque sea con barcazas. Es una pérdida de una oportunidad en el centro y el corazón de la provincia de Buenos Aires. Esa es la pregunta. Sí, rápidamente, por ejemplo, la cooperación holandesa ha acercado sin número de proyectos, te digo más, tomando desde el río Cuarto, desde Córdoba, lo que se conoce como la hidrovía continental. Proyectos de esa escala, les hablé de sin número de canales artificiales en términos de Europa.
casi el 40%. Pero en realidad los canales que se desarrollan no superan dimensiones de decenas de kilómetros. Nosotros, para que proyectos de esas magnitudes existan, necesitaría una economía y un volumen de carga, de sostenimiento. En realidad nuestro problema con ríos como el Salado tiene que ver más con la solución hídrica y la sostenibilidad hídrica de casi toda la llanura pampeana. Si escuchaste cómo lo planteé, Argentina necesita una discusión final y adecuada para los próximos 20 años sobre qué zona busca en términos de concentración de cargas como puerto de agua profunda que supere los 40 pies. Y obviamente las zonas más adecuadas, estamos hablando del sur bonaerense. Pero ya tenés instalaciones portuarias en el sur bonaerense. Habría que optimizarla y completar cargas, usar la vía fluvial, que quede en Bahía Blanca. Creo que situaciones como la de Salado, Argentina tiene, como hablé de las cuencas sudamericanas, Argentina su gran desafío es el uso de cada recurso fluvial con el que cuenta o lacustre, en términos de sostenerlos para las próximas décadas. El 70% del agua dulce se encuentra en Sudamérica. Es una cuestión geopolítica. A mí me excede, pero hay que tenerlo con una visión más integral. Perfecto. Le damos la palabra entonces a Mariano Vinograd. Adelante, Mariano. Bueno, en principio agradezco la erudición y el enfoque holístico que le dio Juan Carlos frente a una interpelación inicial de un vecino de una ribera de uno de los ríos de esta gigantesca cuenca, con su preocupación visto desde el punto de vista de su microespacio. Juan Carlos creo que nos introdujo la dimensión del asunto, cuando nos habla de Estados Unidos, de Europa, cuando nos habla de la cuestión del cambio climático y la eficacia energética que le ha dado a la Argentina que el barco llegue al cereal y que el cereal no tenga que llevar al barco, trasladándolo hasta Buenos Aires, hasta Necochea, hasta Bahía Blanca, etcétera, inicialmente en tren y luego en camión. Con respecto, somos una generación que ha asistido a 2 quintuplicaciones de datos en la República Argentina: la pobreza y la producción granaria. La pobreza, no decuplicación, la pobreza pasó durante nuestra generación del 5 al 50% y la producción granaria de 30 millones de toneladas a 150. Es bastante probable, como describe Juan Carlos, que una parte de estos 150 millones de toneladas, más la producción de Paraguay, Bolivia y el interior de Brasil, se deba a la hidrovía. En fin, sería bastante interesante. Pero si alguien dijera que de esos 150 millones, 20, 30 o 40 millones se deben a la hidrovía, en fin, sería bastante razonable. La pregunta es la siguiente. Desde el punto de vista del cambio climático, es un problema de la humanidad. Entonces, la humanidad necesita alimentos y necesita eficientizar el uso del carbono. La humanidad, porque me interesó mucho la advertencia sobre el hipernacionalismo. Celebramos el Día de la Soberanía Nacional cuando un ejército porteño impidió la navegabilidad de los ríos, sodomizando y sometiendo a Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y el Paraguay. De soberanía las pelotas, en fin, eso fue un acto de porteñismo. Sin embargo, lo celebramos como el Día de la Soberanía. Así que bastante interesante también la denuncia del hipersoberanismo. Va la pregunta, perdón por el prólogo tan largo. 2 preguntas. La humanidad, ¿qué requiere en materia de producción de alimentos en la Cuenca del Plata y de transporte? Y segundo, ¿es imaginable que un día vamos a sacar el puerto de Buenos Aires y lo vamos a poner en Ibicuí, aguas abajo del puente de Brazo Largo, como dice mi amigo Miguel Anguiano desde Paranacito? Para la segunda te voy a dar una respuesta. Para la primera, no sé, llamémoslo al Papa. No.
puntualmente es evidente que va a haber límites en el consumo de proteínas, sean animales o vegetales. Pero esos límites están como escenarios. Tomé lo que quieras tomar, Libro Blanco, Infraestructura Australia, la organización norteamericana en términos de desarrollo agrícola, o nuestros datos, son escenarios de justamente 20, 30, 40 años, donde nuestra expansión la podés sostener y ampliar. Te digo más, te quedás corto con 150 millones de toneladas, Mariano. Pero esa producción tiene que tener tres grandes variables. O sea, te estoy diciendo, el escenario es cada vez se va a necesitar más. Pongo mucho lo proteico animal, que no es un tema menor, porque para la trazabilidad vas a necesitar superficie. Y entonces lo que estamos todos discutiendo ahora, bueno, una vergüenza que me meta en este tema, yo soy muy urbano, pero obvio que tengo conciencia, soy de la Pampa Gringa, de lo que estamos hablando. Entonces, nosotros básicamente la superficie la tenés que sostener integralmente. No es que tenés que sostener o el tramito del río. A ver, te doy con este ejemplo. Cuando vos haces el estudio de impacto ambiental en el sistema de navegación troncal de las concesiones, bueno, es sobre la obra y el impacto que tiene en la vía navegable. Acá lo que nosotros carecemos es una evaluación ambiental estratégica de toda la cuenca. Y donde básicamente lo tenemos que hacer con los otros países, porque esta afectación, este fenómeno que mostraba Jorge en términos de su barra, que en realidad se produce muchos kilómetros más arriba el impacto que vos tenés en el humedal. Entonces tenés una decisión que es política. Por eso les dejé en el chat y les comparto la charla del ingeniero Bertoni y el ingeniero Villauría, que son personas mucho más calificadas para expresar este fenómeno, pero es evidente que nosotros necesitamos, como fueron esos pactos fundantes de proceso de integración, Tratado de la Cuenca del Plata, básicamente un acuerdo ambiental. Más allá de la discusión Macron-Bolsonaro, o sea, porque es muy divertido que los que producen el mayor caudal del efecto invernadero sean los que nos reclamen, o sea, los que quiebran los ríos, los que generan este fenómeno nos reclaman a ustedes. No, pero ustedes no pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro, cuiden esto, este nivel de presión. Pero es en la sustentabilidad, no soy un ambientalista extremo, pero es en la sustentabilidad donde nosotros vamos a encontrar un desarrollo económico y una herramienta. Sé que acá estuvo Zapata charlando y presentándoles el concepto de biodesarrollismo, yo comparto gran parte de eso. O sea, ahí tenemos un marco ideológico para decir hacia dónde tenemos que apuntar. Después tenemos que venir con las herramientas que son las infraestructuras para sostener ese proceso. Ahí es donde tenemos alternativa como sociedad. Las discusiones de nacionalismo y todo hay que ponerlas también en los contextos. 1848, que es la vuelta de obligado, también tenía que ver con la conformación de nuestro Estado nacional, y también las flotas inglesas o francesas no venían a hacer filantropismo, venían a hacer otro tipo de cosas. Entonces, bueno, no es cuestión de polemizar contigo, Mariano, pero es evidente que hay que poner cada cosa en contexto, en la historia. Pero bueno, nosotros sí, los de este lado del país siempre hablamos de la libre navegación de los ríos. Muy bien, gracias por la pregunta, Mariano. Y estas son las preguntas que les interesa mucho a Antropoceno. Antes de dar la palabra, Juan Carlos, ¿cómo ves la posibilidad de mejorar la interrelación en lo que es vías fluviales con vías ferroviarias y vías terrestres? Digamos, ¿cómo podés romper esas limitaciones que tienen que ver con gremialismo, con sindicatos y con intereses que van haciendo sectorizar la circulación de los bienes, cuando uno realmente quisiera verlo como una forma integral, no solamente a nivel cuenca, sino a través de las interconexiones, como sucede en Barcelona y en los grandes lugares del mundo?
Bueno, yo siempre hablo de infraestructura y de lo que realmente puedo abordar. Me ponen a... Pero aprovecho esa pregunta para retomar algo que no pudimos plantear con el tema del cierre de lo que partaba Mariano con el puerto de Buenos Aires. Y que aprovecho que está Jorge y el urbanismo. Buenos Aires, en realidad, es el AMBA. Viste, como nosotros, y acá los rosarinos, que a ver, queremos que toda la instalación portuaria estuviese concentrado en este sistema que está entre Villa Constitución y San Lorenzo. Yo soy el que reclamo que digo, procesos similares, más allá de que nos dio la escala, no los planificamos territorialmente. Buenos Aires, en realidad, el sistema Buenos Aires-AMBA empieza en Zárate, Campana, con las terminales de Terminal Zárate, de Euroamérica, y lo extendés hasta La Plata y ya lo va a tener que extender un poco más. O sea, yo lo que les recomiendo es que no vean, a los que son muy porteños, que tienen que tener los contenedores ahí enfrente atrás de la Casa Rosada, porque ya hicieron todo Puerto Madero, no sé qué quieren hacer. Y aparte, los cambios tecnológicos, esa discusión entre Huergo y Madero, fin del siglo XIX, principio del XX, somos sociedades que carecemos de recursos. Si tuviésemos sin número de recursos, sí, metámosle pusimos 2.000 millones de dólares para el Paseo del Bajo. Por eso termino diciendo, solo para una obra. ¿Se imaginan? Con 2.000 millones de dólares, ustedes tienen idea de los niveles de desarrollo, de conectividad física, el régimen de promoción de cabotaje que vos tendrías. Y ahí es donde vos romperías ese entramado que vos hablás, Javier. Pues yo te puedo sentar a sin números, si quieren los invitamos a Antropoceno, de dirigentes sindicales, que son los primeros que plantean que haya un régimen 10-10-10 para el cabotaje fluvial. O sea, no es que todo el sindicalismo, no es que todo el empresariado que estaba en el sector se aprovechó de regímenes promocionales de crédito para la industria naval que después no se plasmaron en el desarrollo. Yo creo que es una cuestión estructural de la Argentina. En estas charlas, a ver, si pudimos hacer obras como esta y las pudimos sostener y fueron virtuosas, si tenemos conceptos, porque tenemos fortaleza, tenemos la vaca viva, aparte de la vaca muerta, tenemos la vaca viva, en realidad hay veces que me parece que la agenda es más simple de lo que tenemos que hacer. Entonces, esos cruces, esos entramados, que son los que realmente nos inhiben, y sí, no, parece una verdad de perogrullo, pero es muy fácil entenderla. Si vos tenés dos tipos que lo único que hacen es gritarse y ladrarse, así, ¿y qué va a haber en el medio? Y te generan situaciones como la que planteó Mariano inicialmente. La duplicación, ¿qué duplicación? Cuadruplicación de la pobreza en 40 años. Eso es un producto social de falta de institucionalidad. Perdonen que gira otro tema, pero cualquier sociedad que se desarrolló en los últimos 100 años lo hizo con cierto nivel de institucionalidad política, o sea que el acuerdo, el funcionamiento de instituciones, y la institucionalidad económica, que es la moneda. Muy bien, estamos ya acercándonos al final de la reunión. Si alguno quiere hacer algún comentario, realmente yo estaba recién, mientras vos charlabas, miraba el Google en vez de aviones, de barcos, cómo se ve la entrada al puerto de Buenos Aires, y se veían muy pocos barcos comparado con lo que se ven en pleno Canal de la Mancha o en otras partes del mundo. El otro día estaba dando una clase de canales y mencionaba la infraestructura en canales que hay a nivel internacional, las obras de desarrollo tan interesantes, puentes arriba de otros puentes, cosas maravillosas que, bueno, estamos lejos de eso, pero las cosas básicas las podemos hacer seguramente, ¿no es cierto, Juan Carlos? Perdón, Javier, perdón. Y esto no es hay veces que lo argentino. Primero me terminé hablando casi de economía y de economía política, y no es mi sentido. Pero te quiero aclarar que el Río de la Plata es una de las grandes zonas HAP del mundo.
y porque existió esta obra en estos 25 años, que vos tengas 4.500 buques de cargas de graneles en un sistema, yo te garantizo que Vivo tenía, esta misma semana con especialistas brasileros, CAF, cuando ven esta obra que uno la describe así como con 3 liñitas en una foto, en un Google Maps, es una de las grandes obras del mundo de infraestructura de transporte. No la simplifiquen en términos de obra de dragado. Sí creo, como me planteaba Jorge en el encuentro previo a la charla, la tenemos que cuidar. ¿Y cómo la cuidamos? Cuidando el recurso primero. Entendiendo de que los recursos son finitos. El recurso fluvial de esta cuenca hidrogeográfica que estamos bendecidos de estar al lado de ella. ¿Vos pensás que el hecho de estar en un sector periférico del mundo nos juega en contra también en ese desarrollo? Bueno, eso es más que... A ver, yo te doy un solo ejemplo. Toda la costa del Atlántico sudamericano, en términos de cargas contenerizadas, es uno de los... Tiene las cargas contenerizadas de uno de los grandes puertos de China, suponete. Vos ranqueás los principales puertos del... Bueno, pero eso tiene que ver no con la infraestructura portuaria, con tu capacidad de navegación, tiene que ver con lo que tenés del puerto para atrás, con tu economía, con lo que vos desarrollás. Pero eso no invalida nada. Si vos vas a la movilización de carga de Nueva Zelanda, de Australia, o la misma de Canadá, no la tengo ahora en la cabeza, pero la podría buscar, no piensa que es muy diferente a la estructura de cargas contenerizadas. Sí, de cargas contenerizadas, obviamente ellos le ponen mucho más valor a su mercadería, entonces la meten adentro de un contenedor, baja mucho más el flete, más allá de la crisis de flete en la que nos encontramos, que hoy está asignando al conjunto del sistema, ¿no? El COVID interpeló a la industria de transporte de una forma sustancial. El búnker y los petroleros terminaron haciendo depósitos flotantes. El flete se incrementó por 3 o por 4 a destino y realmente eso nos encarece y, como bien decís vos, la distancia, la lejanía de los mercados a los que tenemos que llegar nos pone en un desafío de que, ¿qué tenés que hacer, por ende? Mejorar tu logística interna. Trasladar mercadería de Salta a puerto es casi el mismo valor o más que a destino. Eso. Bueno, señores, estamos llegando al fin de la reunión. No sé si Mariano quiere decir alguna palabra, levantó la mano. Mariano, te doy su último de esta reunión y vamos cerrando este momento. Vamos, Mariano. Juan Carlos, ya que hablaste de Salta y ya que Beto Weiner habló del Salado, ¿nos podés decir algo sobre el Bermejo? ¿Es un proyecto razonable? ¿Es un proyecto ridículo? ¿Es una falacia? ¿Es un proyecto faraónico? ¿Qué decís del Bermejo? El Pilcomayo, el Bermejo son grandes desafíos, porque justamente en este proceso que yo describí, hay zonas del Pilcomayo que vos lo cruzás vehicularmente, como si fueran zonas alternas. Conozco el Pilcomayo, pero el Bermejo nada que ver. Sí, obvio, pero son dos cuencas que hay que tomarlas como una integralidad. Vos me estás llevando a tornarlo navegable al Bermejo. Y yo lo que te quiero decir es, todos estos proyectos, pongámoslo en la escala. Te lo voy a contestar de esta forma. El Bermejo, si vos tenés el puerto de Barranquera y tenés el puerto de Las Palmas, vos no podés estar llevando mercadería desde el centro de Formosa y de Chaco, 4 o 5 millones de toneladas, en camión 1000 kilómetros hasta los puertos de Gran Rosario, que es donde se concentró la escala. Esto es para Jorge. ¿Qué hace más huella de carbono? 1.700.000 camiones que te llegan así a
a una región como la región del sur santafesino por año, o sea que 1.700.000 que entran y otra igual que salen, o que vos puedas concentrar con camión, que es un flete corto, las mercaderías hacia la zona de esa área. Entonces, acá lo que nosotros tenemos que hacer es que las infraestructuras que desarrollemos, porque es potencialmente desarrollable un canal navegable en el Bermejo, pero después vos a eso le tenés que poner la barcaza, estructurarlo, desarrollarlo, optimizar lo que tenés a mano. Y después, si tu desarrollo te permite eso, tu escala poblacional, tu economía te sostiene, ponete a navegar ahí. Pero sé un poco más racional. Mejorar los fletes fluviales, acercate a puerto con camión. La famosa T del Belgrano, carga, hasta hace 3 años no se pensaba la conexión hasta la zona. O sea, habíamos sacado el tramo, el C3, el famoso C3, que unía toda la zona de Salta y de Jujuy con el Belgrano carga hacia el río. ¿Qué era más eficiente? ¿Qué es más eficiente hacer? Ahí es donde están las prioridades, Mariano. Vuelvo a decir esto, como hablé de lo del Magdalena. Yo quiero un país que tengamos los dos ingresos, siempre y cuando sea sustentable ambientalmente, y quién termina pagando el servicio. Porque lo bueno que se hizo con el sistema de navegación troncal es que fue la carga la que terminó pagando el sistema. ¿No? Prácticamente no hubo subsidio del Estado, fue al inicio de esto. Y el Estado somos todos. Muy bien, señores. Si les parece, vamos a poner un punto en este momento de la reunión y agradecerle a Juan Carlos Venecia el tiempo, la dedicación, la preparación de este material muy completo. Y este material va a estar subido a la red a partir de mañana en Antropoceno en YouTube. Los invito a todos, si quieren, prender las cámaras y brindarle un fuerte aplauso a Juan Carlos Venecia. ¿Me permitís? Sí. Perdón. El agradecido soy yo, que me han brindado un tan calificado auditorio y la posibilidad de estar cercano a un grupo que podrían estar haciendo otras cosas antes de estar escuchándome a mí, pero así variopinto en formaciones y seguramente hasta en opiniones políticas, pero que muestran un fuerte compromiso con el ser humano, con la sociedad y por ende con el país. Muchas gracias y el agradecido soy yo de haber estado con ustedes. Gracias, los agradecidos somos nosotros y estamos creciendo de a muy poquito. Antropoceno con mucho esfuerzo, con mucha voluntad y con muchas ganas. Para nosotros estar los jueves aquí reunidos es realmente un placer. Gracias, Juan Carlos. Y gracias a todos ustedes. Y antes de irnos, solamente avisarles cuál va a ser nuestra próxima actividad, que se nos cayó realmente el participante de la semana próxima, que iba a ser Juan Carlos Ianisoto, pero hemos reformulado las charlas y nos queda entonces, adelantamos nuestra reunión, que iba a ser entre 2 semanas, con Benjamín Enrisi, de Agrogenética Riojana, para hablar de cannabis para la salud, que va a ir de la clandestinidad al biodesarrollo productivo legal y una forma de aprender en temas agrícolas, algo que sale del closet. Como siempre les pedimos sugerencias de nuevos temas, ideas de participación y agradecerles a todos ustedes por estar aquí todos los jueves en este mismo medio. Muchas gracias a todos y que tengan muy buenas noches. Adiós, adiós. Bravo, Javier.